casa. Stay home. Quédate en casa. Doctora Gabriela Dueñas, muy bienvenida a Radio Güemes, muchas gracias por atendernos. Un gustazo, Enrique. La verdad que para mí también es un placer hablar con ustedes. Bueno. ¿Qué trabajo el de la psicología, ¿no, doctora, en estos momentos de cuarentena, con todo lo que ello acarrea, ¿no? Mira, yo te diría que el tema con el que hoy nos vemos interpelados es el de la salud mental, que justamente no es un asunto exclusivamente de psicólogos, ni siquiera de psiquiatras, es como decimos nosotros los que militamos por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, un asunto de todos y todas, ¿sí? Bien. Así, es cierto, mira, la salud mental está siendo usada, la angustia como bandera, como una especie de arma para presionar las políticas sanitarias que el gobierno está implementando en este momento en la región del AMBA, porque no es así en todo el país, referido a haber vuelto más rígida, digamos, la cuarentena. Y bueno, hay sectores que desde lógicas que tienen que ver más con las del mercado, con lo que conocemos como las que nos hemos vivido, padecido en estos últimos años, ¿no? Ligadas al neoliberalismo, donde lo primero es el dinero, el mercado, la economía, que están ejerciendo fuerte presión, incesante presión sobre el gobierno para que flexibilice la cuarentena en pos de no seguir ganando menos, porque lo cierto es que ganan menos, ¿no? Entonces han atacado por varios lados, de frente, con razones de carácter económico, y también de costado o enmascarado detrás de aspectos más sensibles como los que tienen que ver con la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, la salud mental de las personas con discapacidad, y ya ahora han ido por la salud mental de todos y todas, que es cierto, no lo vamos a negar. Después de más de 60 y pico de días acá en el AMBA de cuarentena, la salud está afectada. Nadie que trabaje en el campo de la salud mental, ni de la salud en general, puede decir que es saludable, valga la redundancia, vivir encerrado, tratar de salir lo menos posible, evitando tener contacto físico, más con una cultura como la nuestra, ¿no? Tan latina, tan de los abrazos, del juntarnos. Pero lo cierto es que esta angustia que sentimos por el cambio de nuestra vida cotidiana, de nuestras rutinas, de nuestros proyectos para este año, etcétera, entran en choque o en conflicto con la angustia de muerte que genera la posibilidad de contagiarnos de coronavirus y de contagiar a otros, ¿no? Y con esto digo que colapse el sistema de salud, con lo cual podríamos terminar, Dios no lo quiera, por supuesto, como pasó en Italia, en España. Estamos viendo que ocurren en países latinoamericanos, como en Brasil, Perú, ahora en Chile, donde si bien sabemos que el virus realmente tiene una baja mortalidad, tiene un alto nivel de contagiosidad, de comorbilidad, que hace que colapsen los sistemas de salud, con lo cual uno termina a veces lamentablemente muriéndose por falta de asistencia, porque no hay respiradores suficientes, no hay unidades de terapia intensiva, etcétera. Por suerte nuestro gobierno supo a tiempo instalar una cuarentena mucho antes de que entráramos en el pico que estamos entrando ahora, y a contrarreloj tratar de poner el sistema sanitario en condiciones, porque había quedado desmantelado, arrasado, ni siquiera el Ministerio de Salud teníamos cuando se fue el gobierno anterior, y pudo, fíjense ustedes, es de público conocimiento, remontarle, inaugurar hospitales, construir nuevos hospitales de emergencia, de espacios para ¿cómo se llama?, distanciamiento, aquellos que tienen que estar haciendo cuarentena porque tienen coronavirus, pero de manera sintomática. En fin, se están produciendo inclusive en el país respiradores artificiales, se están haciendo un montón de cosas en favor de la salud que debería en realidad tranquilizarnos como población,
bajarnos los niveles de angustia, porque la verdadera angustia, la que hace mucho daño, es la angustia del desamparo y de la indefensión, que es la que genera el miedo a la muerte, ¿no? A la muerte propia o a la muerte de un otro ser querido. Y frente a esto, la verdad es que a mí me da la impresión que estamos bastante contenidos, que estamos en manos confiables, por lo menos hasta ahora se han dado pruebas fehacientes de que así es. Por suerte no estamos en manos de una persona que ha perdido la razón como Bolsonaro, claro, o que desmiente la realidad. Creo que no la tuvo nunca la razón, ¿no? Pero bueno. Claro, con todo respeto a las personas que tienen problemas con su razón, ¿no? Claro. Porque en realidad yo creo que ese tipo de personajes no son psicóticos, es decir, no son personas a las que les falle la capacidad de razonar, sino que son psicópatas, ¿sí? El sinónimo de la psicopatía en criollo es la sociopatía, es decir, son personas que tienen buena conexión con la realidad, muy buen desarrollo cognitivo, inclusive suelen tener un manejo muy por encima a veces del resto de sus capacidades intelectuales, pero tienen un pequeño problema y es la absoluta falta de empatía, la absoluta falta de consideración por los otros. Los psicópatas son personas que piensan solo en sí mismas, por eso nosotros los denominamos trastornos narcisísticos de la personalidad, donde una de las características fundamentales es que no sienten culpa ni vergüenza. Entonces te pueden mentir de frente, pueden hacer manipulaciones que generen daños a multitudes y no sienten la más mínima culpa, angustia, vergüenza, con lo cual los que trabajamos en el campo psi sabemos, lo decía incluso Lacan, nada menos, que con ellos no se puede hacer nada más que padecerlos, pero de ahí a tenerlos como gobernantes es realmente casi un suicidio colectivo, te diría, ¿no? Que es algo parecido a lo que nos hubiese pasado, perdóname, si no hubiésemos tenido la suerte de tener este cambio de gobierno, sospecho, ¿no? Claro. El Macri mismo llegó a ser una amenaza bolsonarista, ¿no? Él dijo, si me vuelvo loco les puedo llegar a hacer mucho daño. Sí, porque bueno, evidentemente yo no lo conozco a él, ni tengo ninguna autoridad para hacer un diagnóstico respecto de su personalidad, pero a través de sus dichos, de sus frases y de algunas acciones o políticas que llevaba adelante, evidentemente esas conductas que se veían son conductas típicamente psicopáticas, ¿no? Fíjate vos que desmanteló un Ministerio de Salud a nivel nacional, cuando al mismo tiempo decía que quería ser reconocido a nivel mundial, que nuestro país sea reconocido a nivel mundial. Imagínate un país que ni siquiera tiene Ministerio de Salud, qué clase de reconocimiento puede llegar a tener, ¿no es cierto? Sí, y una gobernadora que decía que no iba a cortar cintas porque había un montón de hospitales prestos para ser inaugurados y se decidió a depredarlos en vez de inaugurarlos y decir que no iba a inaugurar, que no iba a hacer ningún otro hospital, ¿no? ¿Que para qué? Enrique, de hecho yo tuve la posibilidad varias veces de ir a Ituzaingó y estar en el hospital de Ituzaingó, que dejó la gestión que se retiró, la anterior, la que se retiró en el 2015, habían dejado un hospital listo y terminado para ser inaugurado, y durante la gestión pasada del gobierno macrista y de Vidal en la provincia, en varias oportunidades fui a Ituzaingó y estuve ahí en el hospital abandonado, absolutamente terminado, y realmente era patético ver eso, ¿no? Porque la verdad es que no costaba nada inaugurarlo, ya estaba listo. Es más, se hubiese podido sacar una foto, como hicieron tantas veces, con obras que habían hecho el gobierno anterior, y hubiesen quedado bien. Bueno, en esas condiciones dejaron 3 o 4 hospitales y desmantelado el sistema de salud, como en la cantidad de ambulancias que se encontraron la semana pasada, que se mostraron por los medios. Bueno, yo estoy trabajando en este momento también en la Andis y encontramos también muchos vehículos que no fueron patentados y por lo tanto no pueden ser utilizados para hacer, por ejemplo, fuera de la cuarentena, lo que son las evaluaciones de discapacidad en domicilio, ¿no? Las juntas itinerantes, y esto es porque simplemente no fueron patentados esos vehículos, y al no ser patentados,
llevan 4 años depositados, abandonados, con lo cual el auto los vehículos se van deteriorando, ¿no? Claro. Esto claro. Lo pude ver yo con mis propios ojos. Es decir, realmente este tipo de conductas, de acciones, de prácticas políticas, son prácticas políticas propias de lo que nosotros denominamos en el campo de la salud mental la psicopatía o sociopatía, que producen un profundo daño social, un profundo dolor social. Entonces, frente a esto que por suerte ya pasó, la verdad es que la angustia que sentimos de hacer la cuarentena es una angustia, digamos, de esas vivibles, porque realmente hubiese sido invivible bajo un gobierno como el que están padeciendo ahora los brasileros, ¿no? Claro. O los chilenos, bueno. Bolivia. Doctora, para ir un poquito al terreno práctico, yo creo que dentro de lo que puedo percibir es que hay dos problemáticas principales. Yo vivo en el Abasto. Desde mi ventanal en este momento veo los edificios de enfrente de mi casa, que viven familias en 2 o 3 ambientes, y bueno, no quiere decir que no vayan a tener conflictos. Pero, por ejemplo, al lado de mi casa hay una pensión donde en una sola habitación viven 4, 5, 6 personas. Y en algunos otros departamentos, en un departamento vive una sola persona. Y la angustia de esa persona que está sola desde hace 2 meses, mirando los palitos que flotan en la boca del mate, es una problemática muy seria. Me gustaría decir qué le podríamos decir, con qué mensaje llegamos, y a los que viven hacinados también, ¿no? Mira, vos sabés que se puede combinar, ¿no? Pensar en las dos situaciones y articularlas y pensarlas de la siguiente manera. Hay algo que nosotros sabemos en el campo de la psicología que tiene que ver con uno de los mejores remedios que se conocen para la famosa depresión, ¿sí? Entre comillas, y se llama solidaridad. Vos sabés que para combatir la depresión está bueno ser solidario, está bueno estar en contacto con los otros y poder empatizar con los otros, poder ayudar y colaborar y cooperar con los otros, no en términos de caridad, sino pensándolo también como haciéndonos a nosotros un bien a nosotros mismos. Digo, desde ahí pensar la posibilidad de, no de que pasen a convivir con la persona sola, personas que no son de su grupo familiar o que no vivían con esa persona antes, pero sí algunas algunas horas por día, si es que están realmente respetando la cuarentena, si es que ninguno tiene coronavirus positivo, si es cierto que están uno viviendo al lado del otro a puerta cerrada y sin salir como hacemos todos, ¿no? Digo, no habría mucha diferencia que la que hay adentro del mismo departamento de pasar de un dormitorio al otro. O quizás conectarse de alguna manera creativa, ya que están próximos. Pero quiero recordarte también que el aislamiento al que estamos sometidos por indicación de los epidemiólogos no es un aislamiento social, se dice mal, no es social, es físico, ¿sí? Social claro. No es. Esto quiere decir, por ejemplo, en mi caso, que también vivo en un edificio de departamento, yo me comunico con mi vecina a través del balcón. Charlamos cuando queremos, incluso a veces con la de abajo, porque no nos vemos, pero nos podemos escuchar. Digo, claro, y sin hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahora en este momento a distancia, estamos charlando, estamos compartiendo, estamos intercambiando. El aislamiento no es social, el aislamiento social sí es sumamente dañino, y como el hacinamiento. Entonces, con respecto al hacinamiento, bueno, también la posibilidad de fugarse a través de la lectura, a través de las nuevas tecnologías, y salirse un rato de ese ambiente de 4x4, de 3x3 en el que uno esté haciendo la cuarentena, y siempre pensar que sería muchísimo peor que estuviéramos como en Ecuador, teniendo que depositar en las veredas algún familiar o ser querido muerto, porque ni siquiera es pavoroso, ¿no? Pavoroso. Podemos ir a enterrarlo, ni siquiera podemos hacerle una despedida, porque ni siquiera, como en Brasil, pueden ingresar a los hospitales que están colapsados, entonces los familiares dejan a las personas
con coronavirus en las veredas, hasta tanto se los pueda ingresar. Es terrible. La verdad es que cuando uno quiere aliviar su propia pena o angustia, no tiene más que prender la tele y ver lo que pasa en algunos otros países del mundo para realmente recuperar la alegría de, primero, saber que tenemos la fortaleza suficiente porque hemos sobrevivido a 4 años de arrasamiento de todos nuestros derechos y acá estamos, ¿o no? Sí, sí. Primero eso. Entonces, con esa misma fortaleza que hemos soportado el macrivirus durante 4 años, ¿cómo no soportar ahora esta cuarentena que lleva más de 60 días, pero que, bueno, tampoco estamos, como pasa en situaciones de guerra que caen misiles, bombas? Claro, sí, 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 por supuesto. Tenemos la posibilidad de salir a hacer una comprita y volver. Me parece que los medios, algunos medios, están fogoneando mucho este tema de la salud mental para ejercer presión de la misma manera que lo hicieron semanas pasadas con el tema de los niños, niñas y adolescentes, cuando en realidad, cuando uno los escucha, ellos tienen miedo a contagiarse o a contagiar a sus seres queridos y están de acuerdo con seguir con la cuarentena. Y esto increíble, lo ¿no? digo en base al relevamiento de datos que hizo, por un lado, UNICEF Argentina y por otro lado, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Argentina. Es decir, y me llaman, además esto lo cotejo en el cotidiano porque me llaman, me consultan mamás, papás que me dicen, bueno, hoy domingo lo puedo sacar a pasear, pero llega a la vereda, a la puerta de la casa y hace un berrinche porque no quiere salir porque tiene pánico. Claro, entonces, claro. Esa noche el nene se hace piso y me llama y me dice, ¿qué le está pasando? Está con conductas regresivas. Y yo creo que lo que le está pasando es que por un momento está sintiendo esa angustia de la indefensión, de pensar qué contradictorio, es tan peligroso salir y me están sacando, ¿cómo es esto? No entiendo a quienes me cuidan, hay un tema de confianza en el otro adulto que me está cuidando. Bueno, esa angustia sí es más fuerte y más difícil de tramitar que la otra angustia a la que hacíamos referencia como población, como sociedad, que sentimos en este momento porque, bueno, estamos cansados de estar encerrados, de haber interrumpido nuestra vida cotidiana, pero sabemos que hay un gran padre Estado, ¿sí?, que está ocupándose de garantizarnos que estemos todos cuidados y que tengamos todos derecho a la salud, porque creo yo que de todos los derechos es el primero, ¿no? Si no hay salud, no hay trabajo, no hay educación, no hay nada. Entonces, si estamos muertos, tampoco hay traumas psicológicos ni angustia. Los psicólogos... Sí, principalmente observada la salud desde el concepto de conservarla sana y no del negocio de la enfermedad también, ¿no? Porque esa es otra cuestión que es bastante fuerte en esto. Como Floreal Ferrara definía la salud, como la capacidad que tiene un ser humano de hacerle frente y resolver los problemas con los que nos interpela la vida, ¿sí? Y cierto es que esta pandemia nos interpela con un problema absolutamente novedoso, inédito. No tenemos antecedentes. Pero bueno, tenemos también recursos y hay que apelar a ellos para hacerle frente, no perder el pensamiento crítico, el principio del criterio de realidad, no negar la realidad. Veamos que por ahí no estamos tan bien como quisiéramos, pero hay otros que están mucho peores que nosotros, como por ejemplo el pobre pueblo hermano brasilero. La verdad es que a mí no me gustaría... Sí, el boliviano, el ecuatoriano también. Doctora, nos quedan pocos minutos. Nada, sí. Nos quedan pocos minutitos, y no me gustaría ir sin que nos abriera un panorama. Me encantó lo de la solidaridad, ¿no? Un gran remedio, una pastillita milagrosa. Realmente Sí. lo tomo y lo promuevo. Solidaridad que tiene que ver con la cooperación, ¿eh? Claro, sí, claro, por supuesto. Post pandemia, ¿qué podemos decir? Mira, lo único cierto que sabemos es que se nos abre un horizonte de incertidumbres muy, muy grandes. El que te pueda decir qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a quedar todo, la verdad es que es un mago, un adivino. Estamos ante una gran incertidumbre respecto a cómo va a seguir todo esto.
de la pandemia a nivel mundial, porque esto tampoco es un invento, como decían ayer algunos pobres que andaban queriendo hacer no sé qué revolución ahí en Plaza de Mayo, en Tigre, frente a la Quinta, con unas cacerolas, en vez de llenar las cacerolas para ir a ayudar a la gente que no tiene para comer. Esto no es un invento argentino, esto es lamentablemente una pandemia, una infección que afectó a todo el planeta y que incluso no se saben las consecuencias, las secuelas que pueden quedar, y no se sabe tampoco si esto va a seguir rotando, o sea, si va a volver a haber rebrotes, porque bueno, los científicos, que son los que se están ocupando de este tema, son muy prudentes. Es decir, que lo único que tenemos por delante frente al futuro es la incertidumbre. Y con la incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Sí, genera angustia, genera ansiedad, pero también la incertidumbre nos convoca o nos invita a pensar, a reflexionar, a imaginar distintos escenarios posibles y a pensar esta crisis que estamos viviendo, porque genera una crisis social, además de las otras, pensar esta crisis en términos de oportunidad, ¿no? ¿Cuántas cosas develó, desnudó esta pandemia? ¿Cuántos aspectos muy oscuros de nosotros como sociedad? Y que, bueno, ahora visibilizándolos, quizás sea toda una oportunidad para producir cambios en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, habíamos naturalizado el hecho de tener hijos pero no convivir con ellos, porque los teníamos con agendas completas 10 horas por día fuera de la casa, claro, y los usábamos para ir a dormir nada más. Absurdo, claro, y después pegábamos en el auto esas figuritas de la familia Ingalls, como si nos criáramos nosotros, si no era cierto. Por ejemplo, visibilizar el papel que están jugando los docentes, ¿sí? Valorar la tarea fundamental que están haciendo, y que no pasa solamente por el campo educativo, porque en este momento están trabajando en otras áreas que tienen que ver con la salud, con proveer de alimentos. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, otro aspecto muy descuidado en esta vida vertiginosa que llevábamos. Y hoy sabemos que ya se comenzó a ver de nuevo de color azul el mar en algunos lugares, donde producto de la polución que generan las ciudades funcionando a full, estaban generando daños tremendos en el medio ambiente. En fin, yo creo que si bien esta pandemia trae consigo una serie de limitaciones, también nos abren una serie de ventanas, de oportunidades. ¿La puedo comprometer para seguir mirando por esas ventanas en unos próximos programas? ¿Cómo no, Enrique? Un gusto enorme. Porque tengo que entregar, yo me quedaría conversando con usted realmente, porque la conversación es muy grata y aprendemos mucho, pero tengo que entregar el programa. ¿Cómo no? Sí. Una realidad grande, una realidad pandémica. Sí, un abrazo grande a la distancia, pero no social, física. Muchas gracias, doctora Dueñas, muchas gracias. Un abrazo grande. Quédate en casa.